He was a smart killer. He was, he behaved like a chameleon. He changed himself, his story, his name, and he moved. Bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy exploraremos los secretos detrás de los misterios más inquietantes de la historia que estuvieron ocultos hasta que recientes avances cambiaron los registros. A decades-old serial murder case in Cleveland may get some new life soon. Los secretos de la fuga de Alcatraz. En 1962, 3 reclusos de la isla de Alcatraz construyeron meticulosamente una balsa improvisada con impermeables robados, moldearon cabezas falsas realistas para engañar a los guardias y se escaparon de sus celdas para desaparecer en la bahía de San Francisco. It's amazing that these 3 men were even able to get out of the prison complex itself. Alcatraz had the reputation of being the most secure prison in the country. Even if you do get out of Alcatraz, you still have to contend with 6 watchtowers as well as a 20-foot fence with barbed wire. And if, by some miracle, you make it over that as well, you still are dealing with the dark and turbulent waters of the San Francisco Bay. Durante décadas, los informes oficiales concluyeron que los hombres probablemente se habían ahogado en las frías y rápidas aguas. Sin embargo, documentos del FBI desclasificados inspiraron nuevas posibilidades, pues relataban avistamientos, correspondencia familiar y pruebas físicas que sugerían que habían sobrevivido. Los investigadores revisaron las afirmaciones de que los fugitivos llegaron a tierra y vivieron bajo identidades falsas. Michael Dyke goes back into the Marin County police records and he finds that there is a stolen car report, that there was a 1955 blue Chevy which was reported stolen on the night of the men's escape. The eyewitness that saw it first said there were 3 men inside of the vehicle. At the time, that didn't mean anything because the escape wasn't yet public knowledge. Estas revelaciones pusieron en duda la creencia de que Alcatraz realmente era a prueba de fugas y convirtieron el incidente en una legendaria historia de fuga que sigue fascinando a los entusiastas del true crime. Las últimas horas de la Dalia Negra. When police detectives arrive, they discover a crime scene unlike any they've seen before. A nude woman cut in half, and a smile has been carved into her face, stretching from ear to ear. El caso de 1947 de Elizabeth Short, una mujer estadounidense que fue encontrada asesinada de forma espantosa, capturó la atención nacional. Más tarde conocida por el público como la Dalia Negra, muchos especularon sobre el caso del asesinato sin resolver. Pero décadas más tarde, los archivos policiales desclasificados revelaron nuevos datos sobre los últimos días de Short, incluidos personas y lugares que visitó y que antes se desconocían. Estos relatos ayudaron a reconstruir sus movimientos antes del crimen y corrigieron las suposiciones y especulaciones sobre su vida. Los detalles les ofrecieron más claridad a los investigadores e historiadores que revisaron el caso. Aunque la identidad del responsable del atroz asesinato sigue sin resolverse, esta nueva información permitió comprender mejor a Short como persona y no solo como víctima. The Elizabeth Short mystery carries on to this day because nobody's been caught. ¿Quién era D.B. Cooper? Exactly what happens next has been in debate for nearly 40 years. The only clear thing is that Dan Cooper was never seen or heard from again. Imagina secuestrar un avión comercial, exigir dinero en efectivo y escapar en plena noche con un paracaídas. Suena un poco inverosímil, pero en 1971 un hombre conocido solo como Dean Cooper hizo exactamente eso, lo que desencadenó uno de los casos sin resolver más longevos en la historia de Estados Unidos. Varios años después del incidente surgió una teoría que identificaba a Robert Rackstraw, un ex soldado con experiencia en paracaidismo y una misteriosa historia personal. Aunque el FBI no confirmó nada, los documentos y las pruebas circunstanciales respaldaban esta posibilidad. La teoría ganó adeptos en documentales y periodismo de investigación como la resolución más cercana hasta la fecha. Si realmente Rackstraw fue el infame secuestrador o no, sigue siendo objeto de debate, pero esta teoría tiene la narrativa más detallada sobre la desaparición de Cooper. If you're D.B. Cooper, the world would want to know your story, Bob. Sure they would. So would the FBI and the secret indictment and Washington, Bob, D.C. you're a folk hero. You're a folk hero. Nobody cares. Look, the only thing I have is a Silver Star, a couple DFCs. It means nothing, okay?
I helped a lot of guys in combat. That's it. Las víctimas desaparecidas de Jeffrey Dahmer. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. Aunque los asesinatos de Jeffrey Dahmer en Milwaukee están bien documentados, registros posteriores sugieren que su ola de crímenes podría no haberse limitado a los Estados Unidos. Durante su servicio en el ejército de los Estados Unidos, Dahmer estuvo destinado en Alemania Occidental a finales de la década de 1970. Los investigadores descubrieron informes de agresiones y desapariciones inexplicables en zonas donde se sabía que Dahmer había estado. Aunque ningún caso en el extranjero se relacionó definitivamente con él, las similitudes plantearon preguntas inquietantes. Las autoridades examinaron si estos incidentes compartían patrones consistentes con los crímenes posteriores de Dahmer. La posibilidad de que su actividad criminal comenzara antes y potencialmente en el extranjero ha ampliado el alcance de su legado y ha destacado lo mucho que puede seguir sin saberse. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. La identidad del torso murderer de Cleveland. A brutal killer who inspired dozens of books and blogs. He always took the head off. The torso murderer claimed at least a dozen victims from 1934 to 1938. La década de 1930 fue una época difícil para Cleveland. Durante este periodo, la ciudad fue testigo de una espantosa ola de homicidios en la que aparecieron cuerpos desmembrados en la zona de Kingsbury Run. Pero las autoridades tuvieron dificultades para identificar a las víctimas o relacionarlas con un sospechoso. Los archivos del FBI publicados posteriormente sugieren que el investigador Elliot Ness sospechaba de un médico llamado Francis E. Sweeney, cuyos conocimientos médicos coincidían con las pruebas. Aunque fue interrogado, nunca fue acusado formalmente, ya que supuestamente pasó las pruebas del detector de mentiras en circunstancias controversiales. Ness siguió creyendo que Sweeney era el responsable y fue una convicción que le dio forma a la interpretación histórica de los asesinatos. Aunque nunca se obtuvieron pruebas concluyentes, la publicación de los documentos décadas más tarde ofreció la teoría más convincente que se hubiera visto en el caso. The DNA Doe Project creates a profile for a victim using DNA tests and connecting them to relatives to find out who they are. Giving a name to, people who were just buried in an unmarked grave. That's meaningful to me. Los secretos de la desaparición de John List. It was about the New Jersey accountant who slaughtered his entire family and managed to escape arrest for 17 years. We went to find out what the real John List was like and what might have driven him to murder. En 1971, un hombre canceló el correo, notificó a las escuelas sus planes de viaje prolongado y cortó los gastos domésticos. Luego, un día, desapareció. El razonamiento detrás de sus decisiones reveló la horrible verdad. Antes de desaparecer y asumir una nueva identidad, John List planeó meticulosamente la muerte de su familia. El crimen estuvo sin resolver durante casi 18 años, hasta que la historia de List apareció en un programa de televisión nacional que mostraba a fugitivos y un espectador lo reconoció. Los detalles que surgieron más tarde revelaron el alcance de sus dificultades económicas y sus preocupaciones sobre el futuro de su familia. I knew that if this didn't get televised, there was just no way that we were going to get List's image and face and story out across the country because television was our most powerful medium at that time. Los asesinatos de Bear Brook, víctima y asesino identificados décadas después. El descubrimiento de un barril en el Parque Estatal Bear Brook, en New Hampshire, que contenía los cadáveres de una mujer y un niño pequeño, desencadenó una búsqueda masiva. Desafortunadamente, los investigadores no encontraron nada. Años más tarde apareció otro barril que contenía los cadáveres de otros 2 niños, pero esta vez los avances en la ciencia forense dieron sus frutos. Bob Evans was an alias, along with Curtis Mayo Kimball, Gordon Jensen, Jerry Markerman, or Lawrence William Vanner. They were all used by this man, Terry Rasmussen, a divorced father of 4 from the Southwest.
El ADN genealógico finalmente reveló que el famoso criminal Terry Rasmussen tenía vínculos con las víctimas, lo que ayudó a identificarlas como miembros de una familia relacionada con él. The fourth and final victim has been identified. The New Hampshire Attorney General's office says the girl, known as the middle child, has now been identified as Ria Rasmussen, thought to be between 2 and 4 years old. She was the biological daughter of Terry Rasmussen, the man responsible for the murders who died in prison 15 years ago. Este avance reestructuró las investigaciones de casos sin resolver y demostró el poder de la tecnología del ADN. Aunque siguen sin resolverse algunas cuestiones sobre la historia completa de Rasmussen y otras posibles víctimas, la revelación de Bear Brook al fin le dieron respuestas a un caso de varias décadas. La familia de asesinos en serie, los Bloody Benders, finalmente desenmascarada. This is the story of the Bloody Benders and the ongoing effort to unearth new details about America's first serial killer family. Los Bloody Benders eran dueños de una pequeña posada y una tienda de comestibles en la pradera de Kansas en la década de 1870. Desde fuera parecían una familia de colonos común y corriente, pero en realidad ocultaban un siniestro secreto. Tras la desaparición de varios huéspedes, las autoridades descubrieron tumbas cerca de su propiedad, lo que reveló que los Bender habían asaltado y asesinado viajeros. Relatos posteriores describieron una trampilla debajo de la mesa del comedor y ataques coordinados en los que participaban varios miembros de la familia. Cuando las sospechas aumentaron, los Bender huyeron. When the brother of a Kansas state senator went missing in 1873, the Benders felt the heat and just vanished. Shortly after that, their heinous deeds were discovered. Between 8 to 11 bodies were found buried in the Benders' orchard. Se conocieron todos los detalles después de que la comunidad desenterrara los cadáveres. Aunque los rumores continuaron circulando, ninguno de los miembros de la familia fue capturado, lo que mantuvo el escalofriante misterio de su huida. La misteriosa foto que insinúa que los niños Soder sobrevivieron. En la víspera de Navidad de 1945, un devastador incendio destruyó la casa de la familia Soder en Virginia Occidental y se dieron por muertos a 5 de los niños, aunque sus restos nunca se identificaron de forma concluyente. 4 of the 10 Soder children survived. 1 was abroad after the war, and the other 5 vanished the night of the incident. Esto despertó muchas dudas. Varios años después, en 1967, la familia recibió por correo una extraña fotografía en la que aparecía un joven muy parecido a su hijo desaparecido, Louis. Pero la imagen no venía acompañada de ninguna explicación ni remitente. Aunque las autoridades no pudieron verificar su autenticidad, la fotógrafa reavivó las especulaciones de que los niños pudieron haber sido secuestrados y no asesinados. This leaves one other possibility, but it's unthinkable. It's insane. Ginny and George both know it, and yet they can't bring themselves to believe any other explanation than this. That fire was nothing but a distraction, a cover for the real crime that took place that night. Kidnapping. El misterio sigue sin resolverse y todavía hay preguntas sin respuesta que aún persiguen tanto a los investigadores como a los historiadores de True Crime. La inocencia de los 5 de Central Park, finalmente demostrada por el ADN. En 1989, una corredora fue brutalmente agredida en Central Park, en la ciudad de Nueva York, y 5 adolescentes fueron arrestados y condenados por el delito. El caso se convirtió en un tema importante a nivel nacional. 5 Black and Latino teenagers who were eventually convicted, even though none of them did it. Police got them to confess after turning them against each other during hours of interrogation. A pesar de las inconsistencias en las pruebas, los adolescentes fueron condenados a largas penas de prisión. Luego, en el 2002, el delincuente reincidente Matías Reyes confesó haber actuado solo y las pruebas de ADN corroboraron plenamente su versión. Los 5 de Central Park eran inocentes, por lo que después de 13 años sus condenas fueron anuladas. El caso puso de manifiesto graves deficiencias en el
proceso de investigación y judicial. Hubo un ajuste de cuentas a nivel nacional sobre las condenas injustas, las prácticas de interrogatorios y la influencia de los medios de comunicación. Los 5 de Central Park no solo cambiaron el panorama de las condenas penales, sino que también transformaron la forma en que el sistema judicial afronta los errores de esta magnitud. We are the proof that when you damage kids as young as 14, 15, and 16 years old for a period of 14 and a half years, right, and beyond, how do you fix that? Los últimos momentos de Amelia Earhart revelados por Fragmentos Óseos. Record firsts were no novelty to aviatrix Amelia. On May 20th, 1932, she successfully spanned the Atlantic from Newfoundland to Londonderry, Ireland, the first woman to make the flight solo. La pionera de la aviación Amelia Earhart desapareció mientras intentaba darle la vuelta al mundo, y su desaparición en 1937 ha sido uno de los misterios más longevos de la historia moderna. Las teorías iban desde un accidente mortal en el mar hasta su captura por fuerzas extranjeras o alienígenas. Más recientemente, un nuevo análisis forense de los fragmentos óseos descubiertos en la isla de Nikumaroro sugirió que podrían ser de Earhart. It just may be the discovery that ends an 88-year-old mystery. Amelia Earhart vanished in 1937, but the search for her missing plane will be renewed next month. Aunque los hallazgos no son aceptados de forma unánime, respaldan la teoría de que su avión realizó un aterrizaje de emergencia o se estrelló cerca de la isla. Estas conclusiones ofrecen una visión basada en pruebas de sus últimos momentos, combinando la ciencia moderna con un misterio que ha fascinado a generaciones. El ADN masculino en la escena del crimen de JonBenet Ramsey. 3 decades since the death of 6-year-old beauty queen JonBenet Ramsey, Boulder, Colorado police say they now have new evidence. Police have made it an annual tradition to provide updates on the case close to the time of her murder. La muerte en 1996 de JonBenet Ramsey, de 6 años, conmocionó a la nación estadounidense y se convirtió en uno de los casos más investigados de su historia. The headline said it all. The nation was stumped. John and Patsy Ramsey would not be charged, and neither would anyone else. Entre los descubrimientos más significativos se encontró la presencia de ADN masculino no identificado en la ropa de la niña, una prueba que descartó a varios de los primeros sospechosos y que modificó las hipótesis de la investigación. Aunque el ADN no identificaba directamente al autor del crimen, planteó dudas sobre las teorías que hubo durante mucho tiempo y los errores de la investigación. Los avances en la tecnología forense siguen renovando la esperanza de que el perfil de ADN finalmente pueda coincidir. Hoy en día el caso sigue sin resolverse, pero los análisis en curso sugieren que pueden surgir respuestas, lo que mantiene viva la posibilidad de una resolución tanto para los investigadores como para el público en general. La dama de las dunas, identificada como Ruth Mary Terry después de 47 años. After 48 years of the unknown, science helped investigators put a name to the victim of a gruesome crime in the dunes of Provincetown back in 1974. Ruth Marie Terry was only known as the Lady of the Dunes until now. Durante casi 50 años, la mujer encontrada asesinada en Provincetown, Massachusetts, en 1974, solo fue conocida como la Dama de las Dunas, y su identidad se convirtió en objeto de un amplio debate. Las especulaciones iban desde conexiones con el crimen organizado hasta coincidencias con la cultura pop, hasta que en el 2022 la genealogía genética finalmente reveló su nombre, Ruth Marie Terry. Case closed. 37-year-old Ruth Marie Terry was found dead in Provincetown back in 1974. Her body dismembered, including her hands cut off in an effort to hide her fingerprints. El descubrimiento les puso fin a décadas de anonimato y les permitió a sus familiares sobrevivientes recuperar su historia. La identificación de Terry no resolvió inmediatamente el crimen, pero reabrió vías de investigación, además que le devolvió la dignidad a una víctima que durante mucho tiempo solo se había definido por el misterio. Este avance transformó un caso sin resolver en una historia profundamente humana. El supuesto lugar de entierro de Jimmy Hoffa finalmente revelado por una confesión. He was often called the most powerful man in America, and his disappearance remains one of this century's greatest unsolved mysteries. Jimmy
Hoffa no era un hombre común ni murió de forma normal. Su desaparición en 1975 siguió siendo uno de los misterios más duraderos de Estados Unidos hasta que Frank Sheeran, asociado con la mafia, reivindicó la responsabilidad de la muerte de Hoffa. Sheeran les dijo a las autoridades que el asesinato había sido en una casa de Detroit, aunque la teoría más extendida era que Hoffa estaba enterrado bajo un puente de Nueva Jersey. Nunca se verificó la confesión de forma concluyente, pero atrapó la atención del público y reavivó el debate. La afirmación se dio a conocer ampliamente a través de libros y adaptaciones cinematográficas, lo que le añadió otra capa a la leyenda de Hoffa. Fuera cierta o no, la versión de Sheeran ofreció una de las explicaciones más detalladas que se hayan presentado y reforzó el último lugar de descanso de Hoffa en el folclore criminal estadounidense. They are hoping to find the remains of Jimmy Hoffa out here. James William Lewis, nombrado sospechoso de los asesinatos del Tylenol. Se supone que los analgésicos son para deshacerse del dolor, no de las personas. Desgraciadamente, en 1982, los envenenamientos con Tylenol se cobraron 7 vidas y cambiaron para siempre las normas de seguridad de los consumidores en todo el mundo. The Food and Drug Administration is now urging consumers nationwide to stop taking Tylenol. Nunca se confirmó quién estuvo detrás de los envenenamientos y el caso quedó sin resolver, lo que siguió alimentando las especulaciones y el miedo. El FBI nombró a James William Lewis como principal sospechoso de acuerdo con los resultados de una exhaustiva investigación, porque este les había enviado una carta de extorsión a las autoridades, pero negó sistemáticamente su responsabilidad. Aunque nunca fue acusado y aún no se han encontrado pruebas definitivas, el anuncio supuso la declaración más contundente por las fuerzas del orden en relación con el caso. La revelación cambió la percepción pública de la investigación y puso de manifiesto como un acto delictivo cambió para siempre el futuro de la seguridad de los productos. I think the Tylenol murderer is still out there dancing in the streets. El niño de la caja identificado como Joseph Augustus Sarelli después de 65 años. For decades, generations of detectives have tried to figure out who was the boy in the box. The longest continuously investigated homicide in the history of the Philadelphia Police Department. Uno de los casos más desgarradores de finales de la década de 1950 fue el descubrimiento del cadáver de un niño pequeño en una caja de cartón en Filadelfia. Conocido simplemente como el niño de la caja, su identidad eludió a los investigadores durante más de 6 décadas. Through DNA evidence, police have been able to identify the boy, even finding the child's birth certificate. En el 2022, las pruebas genealógicas de ADN finalmente lo identificaron como Joseph Augustus Sarelli, y aunque ya tiene nombre, las circunstancias de su muerte siguen sin ser claras. La identificación de Sarelli supuso un momento muy emotivo para los investigadores y el público, pues lo que antes había sido un símbolo anónimo de tragedia se transformó en la tragedia de un niño con un rostro y un nombre. El ADN confirma que Albert DeSalvo es el estrangulador de Boston. El estrangulador de Boston fue un famoso criminal de principios de la década de 1960 relacionado con el asesinato de 13 mujeres sin que nadie hubiera podido detenerlo. Más tarde, un individuo llamado Albert DeSalvo confesó ser el estrangulador de Boston, pero todavía había dudas. There was no physical evidence linking DeSalvo to the killings besides that confession, and he recanted it just before being stabbed to death by another inmate in 1973. But for many, DeSalvo was guilty. Los críticos criticaban inconsistencias en sus declaraciones y la ausencia de pruebas físicas definitivas, hasta que en el 2013 las pruebas de ADN finalmente lo vincularon con el asesinato de Mary Sullivan, la última víctima conocida. La confirmación resolvió las dudas que existían desde hacía tiempo sobre su participación, aunque sigue el debate sobre si actuó solo o no. El avance en el análisis de ADN les puso fin a décadas de incertidumbre y consolidó el papel de DeSalvo en una de las series de crímenes más infames de Estados Unidos. From that, a DNA match was made for the first time, confirming Albert DeSalvo as Sullivan's killer with 99.9% certainty. La verdadera identidad del asesino del Golden State. He attacked across the state from Sacramento down to Orange County, across 15 different jurisdictions. He was the boogeyman.
He was the man in the bushes that we didn't know who he was, and we didn't know when he was going to strike again. Desde la década de 1970 hasta la de 1980, un delincuente en serie aterrorizó California bajo múltiples alias, que más tarde se unificaron como el asesino del Golden State. A pesar de las exhaustivas investigaciones, el caso quedó sin resolver, pero eso cambió en el 2018 cuando las bases de datos genealógicos de ADN llevaron a las autoridades hasta el ex policía Joseph James DeAngelo Jr. After 4 decades of searching for this guy, it came down to testing a piece of tissue from his trash can outside. It was a 100% match to the Golden State Killer's DNA. El arresto sorprendió a la nación y reveló cómo alguien capaz de cometer actos de violencia extrema había vivido sin ser detectado durante años. Este avance demostró el poder de la genealogía forense moderna y transformó las investigaciones de casos sin resolver en todo el mundo. Para los sobrevivientes y las familias de las víctimas, la captura de DeAngelo supuso un cierre muy esperado y le puso fin a uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de California. Los códigos del asesino del Zodiaco. It reads in part, I hope you are having lots of fun in trying to catch me. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, la policía y los investigadores del norte de California fueron acosados por un asesino en serie no identificado. Con múltiples crímenes en su haber, logró sangrientos objetivos mientras se burlaba de la policía y los periódicos con cartas codificadas y criptogramas. Uno de sus códigos contenía 340 caracteres y no se había podido descifrar durante más de 50 años hasta que en el 2020 un equipo de descifradores de códigos civiles finalmente lo logró. Aunque el mensaje no reveló la identidad del asesino, expuso su mentalidad y reforzó su deseo de notoriedad. No se pudo cerrar el caso, pero el avance renovó la fascinación y el debate, demostrando que incluso décadas después, la influencia del Zodiaco en la cultura del true crime sigue siendo profundamente inquietante. There are still 2 remaining ciphers from Zodiac that have yet to be decoded. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. La identidad de Jack el Destripador. Unfortunately, many of the papers relating to the Jack the Ripper investigation have either been destroyed or else have disappeared from the official files, and without them, it is impossible to establish the guilt of one particular suspect above all others. Mucho después de su época, Jack el Destripador ha alcanzado un estatus casi legendario en el true crime, pues durante más de 130 años ha permanecido en la imaginación colectiva de Londres como el asesino no identificado de las calles de Whitechapel. En el 2019, los investigadores anunciaron que el análisis de ADN de un chal supuestamente relacionado con una de las víctimas apuntaba a Aaron Kosminski, un inmigrante polaco y barbero sospechoso desde hacía tiempo por sus contemporáneos. Author Russell Edwards says he has definitive proof that Jack the Ripper was 23-year-old Polish immigrant Aaron Kosminski. He was committed shortly after the murders, to Colney Hatch Asylum, after being diagnosed with mania. Aunque los hallazgos provocaron un intenso debate sobre la metodología y la cadena de custodia, el anuncio reavivó el interés público por el caso. Para muchos, la posibilidad de finalmente nombrar al asesino ofrecía una sensación de cierre histórico. Y a pesar de la controversia, la revelación reconfiguró los debates en torno a uno de los criminales más infames de la época victoriana. ¿Qué revelación te impactó más? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos de Watch Mojo Español.